Basado en las Escrituras Sagradas y en los sermones documentados de William Marion, existe una verdad que está escrita en la Biblia desde hace 2000 años, que fue predicada con fuego por los apóstoles, que fue sellada con sangre por los mártires y que la mayoría de las iglesias de hoy ha pasado toda su vida evitando decir con claridad. Y esa verdad tiene un nombre: arrebatamiento, no un símbolo, no una metáfora, un evento real, concreto, que va a ocurrir en esta generación. Y la pregunta que va a quedarse en tu mente hasta el final de este video es esta: ¿estás preparado para él? Pablo escribió con precisión quirúrgica en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo no estaba describiendo una teoría, estaba describiendo una certeza absoluta, una promesa tan firme como el propio Dios que la hizo. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52 añadió: «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». Un momento. En griego, atomos, indivisible. Un punto en el tiempo tan preciso que no puede ser fraccionado. Branham enseñó este texto así en sus sermones grabados: la transformación de la novia no es un proceso gradual, es instantánea, es sobrenatural, es irreversible. Es la misma potencia que resucitó a Cristo de los muertos la que va a operar en ese momento. Pero aquí está lo que las iglesias no te dijeron: este evento no ocurre sin preparación, no toma a la novia por sorpresa. El problema no es el arrebatamiento. El problema es la condición de la novia cuando ocurra. Y Apocalipsis 19:7 dice claramente: «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». Ya se preparó. Tiempo pasado. Significa que antes del momento del encuentro existe un proceso de preparación que ya tenía que haber ocurrido. Tú que estás escuchando ahora, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Escríbelo en los comentarios aquí abajo. Este video no llegó a ti por casualidad. Branham predicó sobre este proceso de preparación durante décadas. En sus sermones grabados repetía una revelación tomada de Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se consumará. El griego usa teleo, llevar a la perfección, completar, terminar una obra iniciada. Esto significa que antes del arrebatamiento existe un último mensaje que trae a la novia a su estado original, restaurada, sin arrugas, sin manchas. Ese es el núcleo de lo que vas a aprender en este video. No una biografía, no una historia. Una revelación bíblica viva sobre el tiempo en que estás viviendo, sobre lo que el Señor prometió que sucedería y sobre lo que necesitas entender antes de que suene la última trompeta. ¿Qué reveló Dios sobre el arrebatamiento que la mayoría de las iglesias nunca se atrevió a enseñar por completo? Lo vas a ver ahora. Comencemos por el fundamento, porque el arrebatamiento no puede entenderse sin entender qué es la novia. Y la mayoría de las iglesias se equivocó justamente aquí. Predicaron que la novia es cualquier persona que asiste a una congregación, que fue bautizada, que repitió una oración de aceptación. Pero la palabra de Dios es mucho más precisa que eso. En Efesios 5:25 al 27, Pablo escribe: «Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin arruga».
Pablo no está describiendo una iglesia que llegó al arrebatamiento manchada, adormecida o mezclada con el mundo. Está describiendo una novia que fue lavada y preparada por la palabra. Y aquí es donde la revelación se profundiza. Lo que lava a la novia no es un conjunto de reglas, no es una tradición religiosa, no es una denominación, es la palabra. Branham lo enseñó a partir de Juan 17:17, donde Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación de la novia ocurre a través del contacto vivo con la palabra de Dios, no con teología acumulada, con la palabra que discierne, que corta, que transforma. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva, eficaz, cortante. Esa es la característica de la palabra que prepara a la novia. No una palabra muerta, repetida como ritual. Una palabra que pulsa, que actúa, que opera lo sobrenatural dentro del creyente. Deja tu nombre aquí en los comentarios. Solo tu nombre. Quiero orar por ti hoy. Branham fue más allá. Enseñó que la iglesia a lo largo de las eras fue perdiendo progresivamente la revelación original de los apóstoles. La iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Pérgamo se mezcló con el mundo. Tiatira toleró el error. Y cada era fue descendiendo hasta llegar a la Odisea, descrita en Apocalipsis 3:14 al 17, donde Cristo le dice a la iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de la iglesia institucional hoy, rica en edificios, en programas, en entretenimiento religioso, pero sin revelar la palabra viva. Y es exactamente para esta hora que Malaquías 4, 5 y 6 profetizó: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Una restauración, un giro, un regreso al original, no para crear una nueva religión, sino para traer de vuelta lo que las denominaciones sepultaron bajo capas de tradición humana. El Señor Jesús dijo en Mateo 17:11: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Primero, antes del arrebatamiento, antes del grande y terrible día, existe una restauración que necesita ocurrir antes de que suene la trompeta. Y tú estás viviendo dentro de esa ventana de tiempo. Ahora necesitamos entender las 7 eras de la iglesia, porque sin entender las 7 eras, no puedes entender en qué punto de la historia estás. Y sin entender en qué punto de la historia estás, el arrebatamiento sigue siendo una esperanza vaga en lugar de una realidad próxima y urgente que exige una respuesta tuya ahora. Branham enseñó con base en Apocalipsis capítulos 2 y 3 que las 7 cartas de Cristo a las 7 iglesias no son solo mensajes para congregaciones del primer siglo. Son el mapa profético de las 7 eras de la iglesia cristiana, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Cada era tiene un mensajero, cada era tiene un desafío específico, cada era tiene una promesa para los vencedores. Y esta enseñanza está documentada en An Exposition of the Seven Church Ages, editado por Lee Vail a partir de los sermones grabados de Branham. La era de Éfeso, con el apóstol Pablo, fue la era de la fundación pura, la revelación apostólica sin contaminación. Pablo escribió en Gálatas 1:8: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese era el nivel de pureza de la primera era. Tolerancia cero con la desviación de la palabra. Pero las eras se fueron sucediendo, y la palabra fue siendo cambiada progresivamente por tradición humana. La iglesia medieval hundió a la iglesia en la oscuridad espiritual durante siglos. Lutero llegó en la era de Sardis con el destello de la justificación por la fe, Romanos 1:17.
el justo por la fe vivirá. Wesley llegó con la santificación, y cada era trajo de vuelta un fragmento de la revelación original que se había perdido, como piezas de un rompecabezas, siendo reunidas una a una. Tú que estás escuchando, ¿desde qué ciudad nos sigues? Escríbelo aquí abajo. Cada nombre que llega a esta caja de comentarios lo llevo ante la presencia de Dios. Pero existe un patrón en Apocalipsis 10:7 que cierra el ciclo. El séptimo mensajero ángel es el responsable de consumar el misterio de Dios, de reunir todos los fragmentos de revelación entregados en las eras anteriores y presentarlos completos, restaurados, vivos, no para fundar una nueva organización, para preparar a la novia para el encuentro con el novio. Branham enseñó que este proceso de restauración está descrito también en Joel 2:25, donde Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Lo que las eras comieron, Dios prometió restituirlo. La doctrina apostólica sobre el bautismo, la revelación del nombre, el poder del Espíritu Santo, operando en señales y maravillas como en el libro de Hechos. Y todo esto converge hacia un único punto final: la novia restaurada, lavada por la palabra original, lista para el arrebatamiento. No una novia de denominación, una novia de revelación. Llegamos ahora al corazón de lo que Branham llamaba el misterio mayor, la revelación de los 7 sellos del Apocalipsis. Porque los 7 sellos no son solo eventos futuros, son los misterios ocultos que determinan quién compone la novia, cómo se forma y por qué el mundo religioso no puede verla. En Apocalipsis 5:1, Juan ve un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y en todo el universo, ninguna criatura era digna de abrir ese libro. Ningún ángel, ningún patriarca, ningún profeta. Solo el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, se acercó y recibió el libro. Los 7 sellos contienen los misterios de la redención completa, y estuvieron sellados desde el tiempo del apóstol Juan. Daniel 12:4 confirma este sellamiento. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Existe un momento específico en la historia en el que estos misterios serían abiertos. Y Apocalipsis 10:7 dice que sería en los días de la voz del séptimo ángel mensajero. Branham enseñó sobre el primer sello, el jinete del caballo blanco, en Apocalipsis 6:2. La mayoría de las iglesias enseña que ese jinete representa a Cristo, pero Branham, con base en las propias escrituras, mostró que Cristo ya está de pie junto al trono, sosteniendo el libro. No puede ser el jinete al mismo tiempo que abre los sellos. El jinete del caballo blanco representa el espíritu del anticristo, el espíritu religioso que se disfraza de Cristo desde la primera era. Lleva un arco sin flechas, autoridad religiosa sin la palabra viva. Una corona que no es la corona real del rey. Si esta enseñanza está abriendo algo dentro de ti ahora, comparte este video con alguien que amas. Esta revelación no puede quedarse solo contigo. El segundo sello muestra al jinete del caballo rojo quitando la paz de la tierra. Branham lo conectó con la persecución de la verdadera iglesia a lo largo de las eras. El tercer sello, el jinete del caballo negro, trae una balanza y escasez, el hambre de la palabra descrita en Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cuando la iglesia pierde la palabra viva, el pueblo pasa hambre espiritual, aunque esté sentado en cómodas sillas cada semana. La revelación de los sellos revela lo que operaba por debajo de toda la historia de la iglesia. Y cuando ves ese patrón, entiendes por qué el arrebatamiento exige una novia que volvió a la palabra original. No una novia de denominación, una novia de revelación. Ahora llegamos a la enseñanza que Branham consideraba la más urgente de todo su mensaje: la condición de la iglesia en el tiempo del fin, y la basó en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25:1-13, que es quizás el retrato más preciso y más ignorado de la iglesia en los últimos días.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. Todas salieron al encuentro del novio. Todas tenían lámparas. Todas se llamaban a sí mismas novias. La diferencia estaba en el aceite. 5 tenían reserva, 5 no tenían. Y cuando el novio llegó a la medianoche, las 5 sin aceite fueron a comprar más. Pero mientras salían, la puerta se cerró. Y el Señor dijo: de cierto os digo que no os conozco. Branham enseñó que el aceite representa al Espíritu Santo, como está consagrado en toda la Escritura, y que la reserva de aceite representa la profundidad de la vida en Dios, la revelación recibida y vivida, no solo la experiencia inicial de conversión. Puede que hayas sido bautizado en las aguas, puede que hayas tenido una experiencia genuina con Dios, pero existe una dimensión de vida en el Espíritu que necesita ser sostenida, alimentada, profundizada día a día. Y cuando llega la medianoche, no hay tiempo para buscar lo que debió haberse acumulado antes. Tú que estás escuchando esto ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. Este contenido fue preparado para alimentar tu lámpara, para que no seas tomado por sorpresa. Lucas 17, 26 al 30 registra las palabras de Jesús sobre el tiempo del arrebatamiento. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noé predicó. Noé advirtió. Noé construyó el arca, y el mundo se rió. El problema no fue la llegada del diluvio. El problema fue que el mundo estaba tan ocupado con la normalidad de la vida cotidiana que perdió la señal. Branham predicó este texto repetidamente porque revela la condición espiritual de los últimos días. No una persecución abierta, sino una anestesia espiritual tan profunda que las personas pierden el arrebatamiento dentro de sus propias iglesias. Apocalipsis 3:20 muestra a Cristo tocando a la puerta. No a la puerta de una casa de pecador, a la puerta de la iglesia de Laodicea. El Señor estaba afuera, tocando para entrar en su propia casa. Una iglesia con todos los signos exteriores de prosperidad y victoria, y Cristo afuera. Una iglesia que encuentra el arrebatamiento sin haber encontrado al Señor de verdad. Ahora necesitas entender lo que Branham llamaba la fe del arrebatamiento. Porque no basta saber que el arrebatamiento va a ocurrir. Es necesario tener la fe específica para participar en él. Y esa fe no es la misma fe que salva. Es una dimensión más profunda, construida por la palabra revelada para esta hora. Pablo declara en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No por oír acerca de Dios, por oír la palabra de Dios. Existe una diferencia fundamental entre oír sobre el arrebatamiento como concepto teológico y recibir por la palabra una revelación viva de que eres parte de la novia que va a ser arrebatada. La segunda dimensión produce una fe que transforma la conducta, la expectativa y el nivel de preparación espiritual. Branham enseñó que 1 Corintios 15:51 al 53 esconde una revelación que la mayoría de las iglesias lee de forma superficial. Pablo dice: «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». ¿Qué transforma a los vivos en ese momento? La misma palabra que resucita a los muertos. La última trompeta no es solo una señal sonora, es la palabra final, la palabra consumada, la revelación completa que entra en el cuerpo de la novia y la transforma. Deja tu nombre aquí en los comentarios. Llevo cada nombre ante la presencia de Dios. Por quien está en México, en Colombia, en Argentina, en España,
en cada lugar donde este video está llegando. Esto explica por qué Branham insistía tanto en la palabra, no como ejercicio intelectual, como preparación para una transformación física y espiritual que solo la palabra puede operar. Juan 6:63 es explícito. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva. No solo describe la transformación, es el agente de la transformación. Y entonces Branham conectó esto con Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen lo mismo. Son una voz. Eso solo ocurre cuando la novia está tan alineada con la palabra que sus deseos, sus oraciones y su voz se volvieron idénticos a la voluntad del espíritu. Ese es el nivel de preparación que precede al arrebatamiento. Efesios 4:13 dice que la iglesia crece hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una estatura de Cristo que la novia necesita alcanzar antes del encuentro. No estatura de perfección moral por esfuerzo propio, estatura de revelación recibida, de palabra encarnada, de vida que expresa lo que Cristo es. Existe una promesa en Apocalipsis 10:7 que Branham consideraba la clave de todo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se consumará. Teleo. Completar. Terminar. Llevar a la perfección una obra que estaba en proceso desde Pentecostés. Amós 3:7 confirma el patrón. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de cada gran acto de Dios en la historia, hubo un profeta que lo anunció. Antes del diluvio, Noé. Antes del éxodo, Moisés. Antes del cautiverio, Isaías. Antes de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. Y antes del arrebatamiento, existe un mensaje consumando el misterio de Dios. Mateo 17:11 dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, no algunas. Todo lo que se perdió a lo largo de las eras de la Iglesia será restaurado antes de que ocurra el arrebatamiento. El bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo, como fue predicado en Hechos 2:38, la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en los dones y señales, conforme a 1 Corintios 12, la revelación de la divinidad, conforme a Juan 10:30. La doctrina que fue progresivamente sepultada por las denominaciones. ¿Sabías que este nivel de restauración está prometido para antes del arrebatamiento? Escribe en los comentarios lo que estás sintiendo ahora. Este es un momento de revelación, no solo de información. Branham conectó Malaquías 4:5 y 6 con Lucas 1:17, donde el ángel dice sobre Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El mismo espíritu y poder, la misma función de preparación, la misma misión de conversión de corazón, no de conversión de denominación. Y entonces Pablo en Efesios 1:9 y 10 revela el propósito eterno de Dios que converge en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, todas las cosas reunidas en Cristo. Ese es el destino final, y el arrebatamiento es el momento en que ese destino comienza a materializarse de forma visible e irreversible. Tú no eres solo espectador de esta historia, eres parte de ella. Hemos llegado al punto final, y este punto no es un cierre, es una convocación, porque todo lo que escuchaste hasta aquí apunta a una sola decisión. No mañana, no después del culto del domingo, ahora,
porque 2 Corintios 6:2 dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». El Espíritu de Dios no trabaja en cronograma humano, trabaja en el momento en que el corazón está abierto. Juan 5:25 registra las palabras de Jesús: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren, no los que oyeren acerca de ella, no los que estudiaren el concepto, los que oyeren la voz. Existe una diferencia entre oír información sobre Cristo y oír la voz de Cristo hablando directamente al corazón. El arrebatamiento ocurre para quien aprendió a oír esa voz y a obedecerla. Apocalipsis 22:17 es la última invitación de la Biblia, la última palabra del Espíritu Santo antes del gran amén de la Escritura. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La última invitación de la Escritura no es una amenaza, es una apertura de puerta. Es un Dios que podría cerrar todo y terminar esta era en cualquier momento, pero que todavía tiene el brazo extendido, todavía tiene la puerta abierta, todavía está diciendo: ven. Comparte este video ahora con alguien que amas, alguien que está lejos, alguien que llevas en oración. A veces Dios usa un clic tuyo para cambiar un destino eterno. Branham dijo en uno de sus sermones grabados: no traigo un mensaje para que las personas me sigan, traigo la palabra de Dios para que las personas sigan a Cristo. Y ese es el espíritu de toda esta enseñanza. No importa quién trajo la revelación, lo que importa es que la revelación sea palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el arrebatamiento es real, es próximo y es para quien está preparado. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de la certeza de que todo está bien en el mundo. Viene de la certeza de que, cualquiera que sea el escenario, tú estás en Cristo. Estás en el arca. La lluvia que viene no es tu enemiga. Es la señal de que el próximo capítulo ya ha comenzado. Deja tu nombre aquí abajo. Quiero orar por ti. Por cada nombre que aparezca en esta caja de comentarios, lo voy a llevar delante del trono de gracia de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tiempo oportuno es ahora. La trompeta aún no ha sonado. La puerta todavía está abierta y tú estás aquí, en este momento, escuchando esta palabra. Eso no es coincidencia. Es providencia. Es Dios pronunciando tu nombre, como pronunció el nombre de Abraham, como pronunció el nombre de Moisés, como pronunció el nombre de Pablo en el camino a Damasco. El que tiene oídos para oír, oiga. El Espíritu y la esposa dicen: ven.